Hola, bienvenidos a Trigonometría. En esta ocasión vamos a abordar las identidades trigonométricas fundamentales que nos van a ser de utilidad para resolver algunos ejercicios acerca de encontrar los valores del seno, coseno, tangente, tanto de alfa como de beta. Fíjense que vamos a partir de las razones trigonométricas que habíamos encontrado en un video anterior. Recuerden que era alfa, beta. Este cateto, que es un cateto vertical, le dimos el valor de A. Este horizontal B y la hipotenusa, que está opuesto al ángulo de 90 grados. Recuerden que este es un triángulo rectángulo, ya que tiene este ángulo de 90 grados. Es la hipotenusa, que le damos el valor de C. Recuerden que este tiene 90 grados y la suma de estos dos ángulos también deben dar 90 grados. Vamos a partir de unas razones trigonométricas que habíamos sacado anteriormente, que era el seno de alfa. Recuerden, el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, A sobre C. El coseno de alfa, que es cateto adyacente, que en este caso cateto adyacente es B, sobre el valor de la hipotenusa, que es C, y la tangente, recuerden que es cateto opuesto A, en este caso el cateto opuesto al ángulo alfa, sobre el cateto adyacente, que es el valor de B. Ya podemos borrar este triángulo que nos sirvió para encontrar estas razones trigonométricas y vamos con la primera identidad trigonométrica fundamental. La primera es seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Fíjense que nosotros podemos demostrar esto y fíjense que tenemos estas identidades, estas razones trigonométricas, y fíjense que el seno cuadrado de alfa, aquí tenemos solamente el seno, o sea que si nosotros reemplazamos aquí sería a sobre c elevado al cuadrado más el coseno al cuadrado, que sería b sobre c al cuadrado. Vamos a manipular algebraicamente, tenemos que llegar a 1 y fíjense que aquí distribuimos el exponente, sería a al cuadrado sobre c al cuadrado más b al cuadrado sobre c al cuadrado. Esto le podemos sacar el mínimo, vamos a sumar estas fracciones, mínimo c al cuadrado, esto nos quedaría a al cuadrado más b al cuadrado, y a al cuadrado más b al cuadrado, recuerden que es, si aplicamos el teorema de Pitágoras, sería igual a, esta sería la suma de los cuadrados de los catetos, esto sería igual a c al cuadrado sobre c al cuadrado, y esto se cancela y nos da 1. Fíjense que está comprobado que es correcta la primera identidad fundamental. Esta es la identidad trigonométrica fundamental, la número 1, la cual nos va a servir para poder resolver. Aquí está ya su parte de su demostración. Vamos con la segunda identidad. Fíjense que una muy importante es la tangente de alfa es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Vamos a demostrarlo. Fíjense que el seno es igual a sobre c y el coseno es igual a b sobre c. Si nosotros hacemos aquí, se puede cancelar el c y nos queda a sobre b. Y fíjense que a sobre b es igual a la tangente de alfa. Miren, hemos llegado a la tangente de alfa aquí. Esta identidad trigonométrica fundamental ya está demostrada. Hay otras dos identidades trigonométricas fundamentales muy importantes. Una de ellas, bueno, las dos de ellas podemos sacarlas o deducirlas a partir del teorema de Pitágoras. Fíjense que nosotros tenemos este teorema de Pitágoras. Antes de poner la tercera y la cuarta, tenemos el teorema de Pitágoras, que es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de cada uno de sus catetos, del cateto opuesto y del cateto adyacente al cuadrado. Fíjense que nosotros también podemos sacar esta identidad fundamental, la número 1, si dividimos todo para la hipotenusa al cuadrado. Dividimos todo, absolutamente, para la hipotenusa al cuadrado. Esta igualdad no va a variar.
Y fíjense que aquí, si dividimos cada uno de sus elementos, aquí se nos cancela y nos quedará 1 es igual a cateto puesto sobre hipotenusa, que es igual a seno cuadrado de alfa, en este caso, y cateto adyacente sobre hipotenusa, todo esto al cuadrado sería el coseno al cuadrado de alfa. Fíjense que si dividimos para la hipotenusa vamos a conseguir la primera identidad fundamental, otra forma de llegar arrancando del teorema de Pitágoras. Fíjense que hay otras identidades que nacen a partir de dividir tanto el cateto opuesto como también el cateto adyacente. Vamos a dividir el cateto adyacente a todos los elementos de esta igualdad del teorema de Pitágoras. Fíjense, cateto adyacente al cuadrado, vamos a dividir a todos sus elementos para que no altere esta igualdad. Y también para el cateto adyacente al cuadrado. Y fíjense que el cateto y la hipotenusa sobre el cateto adyacente es la secante, pero como está al cuadrado sería la secante al cuadrado de un ángulo alfa. Aquí el cateto opuesto sobre el cateto adyacente es la tangente, como está al cuadrado sería tangente al cuadrado de alfa, más el cateto adyacente sobre el cateto adyacente al cuadrado nos daría el valor de 1, se cancela y nos da 1. Fíjense que esta sería la tercera identidad trigonométrica, vamos a ponerlas acá en orden, vamos a tratar de poner aquí en orden. La primera, recuerden, la primera identidad es el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa igual a 1. La segunda que habíamos sacado, que es la tangente de alfa, es igual al seno sobre el coseno de alfa. Y esta tercera, muy importante, es que la secante al cuadrado de alfa es igual a la tangente al cuadrado de alfa más 1. Fíjense, si nosotros vamos a demostrar esta parte de aquí por medio de las razones trigonométricas, fíjense el resultado muy interesante. Podemos partir del lado de acá. Fíjense que la secante para nosotros es 1 sobre coseno al cuadrado de alfa, y esto es igual a tangente al cuadrado de alfa más 1. Esta es pues, es la misma, simplemente que hemos puesto una identidad trigonométrica de la secante. Recuerden que la secante es el inverso del coseno, de 1 sobre coseno. Entonces, fíjense que vamos a partir del lado de acá, la tangente del alfa tiene a sobre b, y esto al cuadrado sería a al cuadrado sobre b al cuadrado más 1. Vamos a desarrollar esta suma de fracciones. El mínimo es b al cuadrado, nos quedaría a al cuadrado más b al cuadrado. Y recuerden que aquí a al cuadrado más b al cuadrado es c al cuadrado, porque estamos sumando los cuadrados de cada cateto. Nos da la hipotenusa al cuadrado, que es c, sobre b al cuadrado. Y esto es igual a c sobre b todo elevado al cuadrado. Pero c sobre b, fíjense, es el inverso de b sobre c, que es el coseno. O sea que esto de aquí es igual a la secante al cuadrado, muy importante, de alfa. Hemos llegado a demostrar esto, y a partir del teorema de Pitágoras, fíjense que es la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Ya vamos a dividir para todos sus elementos a el cateto opuesto al cuadrado. Y nos resulta otra identidad muy importante. Fíjense, aquí la hipotenusa sobre el cateto opuesto es la cosecante al cuadrado de alfa. Aquí se cancelan, miren, y nos queda 1 más la cotangente al cuadrado de alfa. Fíjense, muy importante, una cuarta identidad trigonométrica fundamental. Tres de ellas nacen a partir del teorema de Pitágoras. Y fíjense que esta identidad es igual a la cosecante al cuadrado de alfa, es igual a la cotangente, podemos reescribirlo así, de alfa más 1. Si nosotros lo queremos demostrar, recuerden una identidad fundamental de la cosecante, que es 1 sobre seno
cuadrado de alfa, y esto es igual a 1 más cotangente al cuadrado de alfa. Esto 1 más cotangente, recuerden que es el inverso, inverso del seno, que es a sobre b. Entonces sería b sobre a. Esto elevado al cuadrado sería b al cuadrado y a al cuadrado. Vamos a resolver esta suma de fracciones, que sería a al cuadrado. Nos quedaría a al cuadrado más b al cuadrado. Y esto finalmente c al cuadrado sobre a al cuadrado. Y fíjense que esto de aquí es igual, es el inverso del seno. Fíjense que es igual aquí, es el inverso del seno, 1 sobre seno, miren, c sobre a, y está al cuadrado, o sea que esto es igual a la cosecante al cuadrado de alfa. Ahí está demostrado prácticamente por medio de razones trigonométricas.